habíamos quedado, no sé si comenzó a grabar. Sí. Ahí está. La clase pasada habíamos quedado en que había distintas formas en las cuales se podía manifestar el error de muestreo, ¿sí? Esas distintas formas tienen distinta denominación y son fenómenos de error de muestreo que ocurren en distintas circunstancias y el muestreo se realiza ya no sobre la población de gametas, sino sobre la población de individuos. Cuando nosotros vimos la deriva continua, hemos visto que el error de muestreo ocurre sobre la población de gametas cuando se muestrea el muestreo, el sentido figurativo, ocurre un muestreo entre las gametas que van a formar la siguiente generación. ¿No están viendo la presentación? No, profe, no está compartiendo. Y le puse compartir ya, eso sí me acuerdo. A ver. Capaz que no apreté el botoncito adecuado. Bueno. Ahora. Ahí se ve, profe. Bien. Y entonces les decía yo que en la deriva continua, que es la forma en que yo les he presentado la deriva génica, el efecto o el error de muestreo tiene lugar cuando una muestra de gametas, no necesariamente representativa, aunque sí al azar, es la que forma parte de los cigotos que van a generar la siguiente generación de la población, ¿sí? Hay otras dos formas donde ocurre error de muestreo por los tamaños pequeños de la población, y son el efecto fundador y el efecto cuello de botella, que les voy a resumir rápidamente lo que hemos visto ayer. ¿Sí? En el efecto fundador se genera una nueva población a partir de muy pocos individuos, ¿sí? Se supone que es un fenómeno muy frecuente en la colonización de nuevos ambientes, ¿sí? Puede ser islas oceánicas, lagos recientemente constituidos, bueno, hay una serie de circunstancias donde puede haber un efecto fundador. Y el cuello de botella ocurre cuando la población se reduce drásticamente. Esa reducción drástica obviamente también está reduciendo el tamaño efectivo y aunque se recupere después, la variación genética que queda disponible está reducida. Hemos visto como ejemplo fundador, no sé si llegamos a ver el efecto fundador o solo se los mencioné. Lo que se puede ver en el efecto fundador es que los individuos con genotipos distintos, esos genotipos no constituyen o no llevan las frecuencias alélicas que estarían presentes en la población originaria, y de allí que tengamos este efecto de pérdida de variación. Generalmente vamos a ver que aunque se funden heterocigotos, ¿sí?, las frecuencias alélicas pueden cambiar. Se funde con heterocigotos. Un ejemplo clásico lo dio Stern. ¿Sí? A ver si puedo. Bueno, vamos a dejar ahí. Stern, miren en qué año, 1950, plantea un modelo conceptual para que entendamos lo que sería la deriva basada en la fundación o en el efecto fundador. Si en una región geográfica, ¿sí?, tenemos una población, en este caso con frecuencias alélicas de 2 alelos a 0,5, ¿sí? Imagínense que ahora esa región queda subdividida, fragmentada. Por ejemplo, se constituye como un archipiélago de 160 islas, ¿sí? El 160 tiene que ver con que los números después sean redondos en el cálculo de las poblaciones con distintas constituciones genéticas. En esas 160 islas suponemos que quedó un macho y una hembra. Fíjense que eso sería cuello de botella, pero podríamos verlo también en el modelo conceptual, que cada una de esas islas es fundada por un macho y una hembra. O sea que podemos usar el ejemplo para efecto fundador o para cuello de botella, ¿sí? Veamos como si fuese un cuello de botella. Cada isla es fundada por un macho y una hembra que vienen de esa población
donde las frecuencias alélicas son 0,5 para cada uno de esos dos alelos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular la probabilidad de que, por ejemplo, se funde con dos individuos homocigotos para uno, ¿sí? Sería el primer caso, la primera línea. ¿Alcanzan a ver o necesitan que amplíe más? Si puede ampliarlo, por favor. Ahí. Ahí, profe. Entonces, fíjense, primero, ¿cuál es la probabilidad de que tanto el macho como la hembra sean de genotipo A1A1? ¿Sí? Si venían de una población que estaba en equilibrio y la frecuencia era 0,5, en esa población había un cuarto de cada uno de estos homocigotos, ¿no es así? Entonces, si la población es grande, yo espero que la probabilidad conjunta de que macho y hembra sean A1A1 la puedo calcular a partir del producto de sus probabilidades, ¿sí? Por eso digo que es un cuarto por un cuarto. Y así yo tendré un 16avo de probabilidad de que esa población haya sido fundada por dos individuos homocigotos. Si nosotros miramos la descendencia de esos individuos, van a ser todos de genotipo homocigoto para uno, ¿sí? Si son todos homocigotos para uno, la frecuencia del alelo A1 va a ser 1. Como la probabilidad de ocurrencia de este hecho es 1,16 sobre 160 islas, yo espero que 10 de esas 160 islas tengan la fundación de estos o se hayan formado con dos individuos fundantes de genotipo A1A1. ¿Se entendió lo que hicimos en la primera línea? Y vamos a hacer lo mismo para cada una de las combinaciones genotípicas. ¿Qué tal si ahora la hembra es A1, ¿sí? Y el macho es A1, A2. Entonces, en la población A1A1 está a frecuencia un cuarto, o su probabilidad podemos decir que es un cuarto, y el heterocigoto un medio. Un cuarto por un medio me da un octavo, pero yo también puedo pensar que esta misma constitución genética puede ser formada por una hembra heterocigota y un macho heterocigoto, y por eso está multiplicado por 2, ¿sí? 4/16 es la probabilidad de que ocurra esta clase de fundación. Los descendientes de ese tipo de individuos, esto, ¿a qué les recuerda este cruzamiento? A1A1 por A1A2. En los cruzamientos mendelianos, ¿se acuerdan? Cuando ¿Un cruce de prueba, profe? Como cruzamiento de prueba. Esto no es un cruzamiento de prueba, pero las proporciones son esas, las que vamos a esperar en la descendencia. La mitad van a ser homocigotos A1 y la otra mitad heterocigotos. ¿No es así? Entonces, si yo calculo las frecuencias alélicas, tengo 3, 1, 2, 3 de 4 alelos son A1. Por eso 0,75 es la frecuencia. Como la probabilidad de que ocurra esto es 4/16, de 160 islas, yo espero que 40 tengan este tipo de fundación. ¿Me siguen? ¿Sí? Profe, Sí. a mí no me queda claro por qué se lo multiplica por 2. Bien. Fíjate que yo dije que acá una hembra homocigota, a ver si la flechita me aparece ahí, una hembra homocigota para uno se cruza con un macho, pero también puede ser al revés, que el macho sea el homocigoto y la hembra heterocigota. Por eso está multiplicado por 2. El resultado del cruzamiento es el mismo, ¿sí? Pero está 2 veces repetido esta clase de cruzamiento invirtiendo los genotipos de los individuos. No sé si te quedó claro ahora. Ah, bien, porque son las dos posibilidades, digamos. Exactamente, que este sea el macho y esta la hembra o viceversa. Ah, bien, ahora sí. Bueno, ¿quién se anima a explicar la tercera línea? Así como lo hice yo.
¿Y no hay ninguno que se anime? Yo los voy ayudando. ¿Qué tengo acá? ¿Qué clase de cruzamiento tengo acá? Una hembra homocigota para uno y un macho homocigoto para dos. O al revés, un macho homocigoto para uno y una hembra homocigota para dos. Como la frecuencia de cada homocigoto está un cuarto, la probabilidad de este cruzamiento es un cuarto por un cuarto. Y lo multiplico por 2 porque hemos visto que podemos considerar al primero como macho o bien como hembra. ¿Sí? La descendencia de este cruzamiento son todos individuos heterocigotos. Y por lo tanto, la frecuencia alélica en esa descendencia es 0,5. Como la probabilidad de ocurrencia de esto es 2/16, entonces en 160 islas yo espero que 20 tenga esta descendencia, esta fundación, esta descendencia y esta frecuencia alélica inmediatamente defundada. Y después tenemos el cruzamiento de dos heterocigotos, es un medio por un medio. El producto es 4/16 y acá tenemos las proporciones esperadas según Mendel, que es si se cruzan dos heterocigotos tengo un cuarto de cada homocigoto y un medio del heterocigoto. Si calculo las frecuencias alélicas es 0,5. Como la probabilidad es 4/16, 40 islas espero que tengan esa frecuencia. ¿Sí? Y las dos que quedan abajo hacemos un tratamiento similar, creo que no hace falta repetir. ¿Qué es lo interesante acá? Veamos que de 160 islas hay solo 60, estas y estas, que han conservado la frecuencia alélica. ¿Ven? Todo el resto de las islas, las 100 que quedan, han modificado la frecuencia alélica. Y es más, hay dos situaciones, 20 de las 10 islas, que han fijado uno u otro alelo en la fundación. ¿Sí? La fundación con pocos individuos es un hecho que se da con mucha frecuencia. Se supone que cuando a una isla recién formada, por ejemplo las Galápagos, empiezan a llegar individuos, generalmente en islas distantes, llegan muy pocos individuos. Fíjense que se han estudiado los sistemas de colonización y extinción en las islas y se sabe que muchas veces llegan, por ejemplo, o arrastrados por por los vientos en algunas circunstancias de huracanes particulares o de tornados, ¿sí? O también pueden llegar, por ejemplo, algunos vertebrados pequeños como anfibios y reptiles, especialmente reptiles, pueden llegar, incluso algunos roedores, en pequeñas islas de ramas que se forman y que van flotando y pueden acercarse hasta otra costa, ¿sí? Entonces, no es raro que la fundación de esas islas sea con pocos individuos y que toda la población que sigue se derive de esos pocos individuos fundados, ¿sí? De allí que haya posibilidades de que se diferencien rápidamente, porque son pocos individuos en un ambiente donde pues es probable que todavía no haya competencia, la población crezca rápidamente y por la selección produzca adaptaciones a ese nuevo ambiente, pero la deriva va a ser también lo suyo en todos aquellos rasgos que no estén sometidos a la presión selectiva. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, sí, yo les había mostrado esto. Se supone, por ejemplo, que la colonización de las islas de Oceanía y que la colonización incluso de América, y hablo colonización en el sentido de fundación por la especie humana, ¿sí? Ha ocurrido, bueno, hay modelos que plantean que más de una vez ha habido movilización de los individuos, pero aparentemente las poblaciones vienen de fundaciones que cruzaron desde Siberia al norte de América y de allí fueron bajando, podríamos decir que han ido fundando
estas nuevas poblaciones. Y es así como uno ve la alta frecuencia de grupo sanguíneo cero en las poblaciones de América del Sur y bajas frecuencias de otros alelos como el B o el A, ¿sí? Es interesante mostrar que estas diferencias en las frecuencias alélicas no han podido, de los distintos grupos y factores sanguíneos, no se asocian a cuestiones selectivas. Hay algunas explicaciones que muestran variaciones selectivas en las frecuencias de estos genotipos y que tienen que ver, por ejemplo, con algunos tipos de cáncer, pero todos ellos no están asociados a selección porque son fenómenos que ocurren en la época actual, en la edad postreproductiva generalmente. Por lo tanto, aunque haya asociación, no tendría implicancias en la adaptación. Así que se sospecha que estas variaciones en la frecuencia de los distintos grupos sanguíneos ha sido conducida fundamentalmente por la deriva. Primero, en el caso de América, por el efecto fundador, pero después se ha continuado durante mucho tiempo por deriva continua hasta que las poblaciones han alcanzado tamaños considerables, ¿sí? Miren este otro ejemplo que no había alcanzado yo a explicarles la clase pasada. Bueno, esto es cuello de botella. Déjenme que les enuncie cuál es el cuello de botella. Hemos hablado del efecto fundador. En la clase pasada hemos hablado de los cuellos de botella. Esta diapositiva ya la pasamos. Y uno lo que puede ver es que si las poblaciones se ven restringidas en número por una mortalidad masiva causada por catástrofes, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la fragmentación del hábitat, la pérdida de hábitat del área, entonces es muy posible que queden pocos individuos. Esos individuos no son representativos de los genotipos en la población original y por lo tanto de los genes de la población original. Eso es lo que está representando este dibujo, donde ven que han quedado unas cuantas bolitas por azar y no está presente el alelo amarillo. Y las frecuencias alélicas de blancos y azules ha cambiado también, ¿sí? Aparentemente era más o menos la misma proporción y acá está bastante desproporcionado los azules sobre los blancos. ¿Se entiende? Ese sería el fenómeno cuello de botella. Por ejemplo, un cuello de botella puede ser causada por una presión selectiva fuerte sobre un carácter. Si la selección elimina individuos, muchos individuos, entonces es probable que los loci restantes que no tienen que ver con la selección estén sufriendo un proceso de cuello de botella. ¿Se entiende? Imagínense si tienen un ejemplo en el práctico. Si yo en un territorio determinado aplico un insecticida, el insecticida va a dejar pocos supervivientes, aquellos que se hayan podido esconder o aquellos que tengan algún alelo ya de resistencia, ¿sí? Una mutación que les ofrezca resistencia, entonces van a quedar pocos individuos. Si yo analizo ese locus, voy a ver la acción de la selección natural. Pero si analizo cualquier otro locus al azar de esa población que no tenga que ver con la resistencia al insecticida, o resistencia ya sea por un comportamiento de esconderse o por un mecanismo de detoxificación, todos los otros loci es probable que sufran efectos de deriva por esta presión de selección tan fuerte que ha tenido la población. Entonces, para el carácter asociado a la resistencia hay selección, pero para muchos otros caracteres o loci, lo que puede estar ocurriendo es una reducción drástica y por lo tanto un error de muestreo en las constituciones genéticas de los individuos supervivientes. ¿Sí? Y esto da como consecuencia lo que conocemos como cuello de botella. ¿Sí? Hay un ejemplo que quería mostrarles, porque esto ya lo vimos. A ver si lo tengo acá. Creo que es este. Ya lo vimos en el sentido en que ya les conté que estos halcones que están en la isla Mauricio, en el Océano Índico,
sufrieron cuellos de botella y se calcula que para 1974 sobrevivió solo un macho y una hembra, ¿sí? Hubo pocos individuos durante mucho tiempo, pero a mediados de 1990 se registraba que había unas 500 aves. Lo interesante es que se tenía o se disponía de información de aves que estaban conservadas en un museo, había unas 26 aves, y pudieron obtener información de 10 microsatélites de esas 26 aves que habían sido colectadas mucho tiempo atrás, ¿sí? Estaban en el museo, y calcular la heterocigosis de la población esta de 500 individuos que había sido restaurada, y entonces se comparó esa heterocigosis. Fíjense que la heterocigosis en la población restaurada es 0,099 y la heterocigosis entre el conjunto de aves conservadas en el museo era 0,231. Fíjense que uno puede calcular, ¿sí?, la heterocigosis que quedaría usando esta fórmula. La heterocigosis en el tiempo t, ¿sí?, tiene que ver con los tamaños poblacionales. En este caso ellos hicieron al revés. Hicieron, bueno, si yo conozco la heterocigosis actual y conozco la heterocigosis pasada, ¿sí?, a ver, y conozco la cantidad de individuos pasados, ¿cuánto es la heterocigosis que esperaría en la actualidad? Y esto es lo que en el cálculo que hicieron. Esta es la forma utilizada que la vimos la clase pasada, ¿sí? Y entonces, fíjense, la heterocigosis en el tiempo t, que era la de los 26 halcones conservados, era 0,231, ¿sí? Calculando que la población se restituyó a partir de esos dos individuos, es que se completa esta parte de la ecuación, y la estimación de la heterocigosis en la actualidad debería ser 0,173, ¿sí? Fíjense que es más de la observada. ¿Qué quiere decir eso? Y que seguramente no fue el único cuello de botella, probablemente. Probablemente hubo otros cuellos de botella, o la deriva continua en el proceso, mientras la población era pequeña, también fue llevando a la pérdida de heterocigosis. ¿Se entiende? Sí, profe. El efecto que estamos viendo, bueno, acá están las fórmulas que acabamos de usar. Bueno, entonces, el cuello de botella, efecto fundador, son fenómenos comunes. En la actualidad se piensa que los cuellos de botella son fenómenos que pueden ocurrir con mucha frecuencia. ¿Se acuerdan los incendios del año pasado? Esos terribles incendios en el Amazonas, ya no sé si fue el año pasado, el anteaño pasado, creo que fue antes de la pandemia, me parece. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los terribles incendios en el Amazonas y en distintas regiones. Bueno, imagínense que una zona devastada por un incendio, probablemente quedan pequeños parches sin haber sido afectados por los incendios, y por lo tanto las poblaciones de distintas especies de plantas, de animales, se reducen drásticamente. O sea que tenemos que esperar que en esas circunstancias muchas especies al mismo tiempo estén sufriendo cuellos de botella. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo que ustedes puedan darme de cuello de botella? ¿Qué está pasando en las Canarias en este momento, en una de las Islas Canarias, en La Palma? Lo del volcán, profe. ¿Podría ser causa de un cuello de botella? Sí. ¿Qué opinan? Sí, profe. Sí, gran parte de la isla va a estar cubierta seguramente por lava, creo que una gran parte, pero también hay una serie de factores que, aun cuando no caiga lava directamente, pueden estar afectando los ambientes, ¿no es así? Entonces, si la supervivencia de los individuos es baja, quedan pocos individuos supervivientes
de la especie que ustedes quieran elegir que vive en la isla, es probable que si luego se reconstituye, tenga frecuencias génicas y genotípicas alteradas respecto al estado ancestral, ¿sí? Entonces se piensa que estos mecanismos pueden facilitar la evolución rápida en las islas, utilizando el término isla en un sentido amplio, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo que ustedes puedan dar de esto? Profe, ¿y el COVID? A ver, ¿y el COVID? ¿Qué dirías vos del COVID? ¿El virus podría ejercer un cuello de botella genéticamente, por ejemplo? La pregunta es si el virus puede tener un cuello de botella o si el virus va a actuar presionando a la población humana generando un cuello de botella. No sé si se entiende mi pregunta. ¿El cuello de botella lo sufre el virus o lo causa el virus? Y la causa. Ajá, tendríamos que esperar una gran mortalidad en la población humana, una gran mortalidad para tener este cuello de botella. Por ejemplo, imagínense que el virus llegara a una población nativa, originaria, con pocos individuos, y que produjera una alta mortalidad por las consecuencias, por la falta de disponibilidad de recursos para tratar esta enfermedad. Entonces ahí sí causaría un cuello de botella. En otras circunstancias lo que se ve es que la gente que fallece es la gente que ya no está en edad reproductora, en términos generales. Entonces, aunque muera muchísima gente, si la gente que muera tiene más o ya no tiene potencial reproductivo, ¿causará cambios en la constitución genética de la población? Yo creo que no. No, profe. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Lo mismo en términos selectivos. Sí, la mortalidad que produce el virus en los humanos, aun cuando esté asociada, por ejemplo, a los grupos sanguíneos, que sí sabemos que hay muchos estudios que están mostrando que hay una asociación entre algún grupo sanguíneo, creo que el grupo B, el grupo A y el grupo B, y la mayor mortalidad. Si esto ocurre, lo que sabemos es que la mayor mortalidad ocurre en gente que ya no está en edad reproductora, ¿no es así? Por lo tanto, aunque haya una asociación, no necesariamente va a haber una cuestión de presión selectiva. ¿Se entiende? Aprovecho para comentar esto, aunque estamos hablando de deriva. Otro cuello de botella es, imagínense que tenemos una población de krill y una ballena abre la boca y se come así, sin elegir, un montón de los crustáceos que están en ese grupo, en esa población. Y a lo mejor quedan unos cuantos dispersos. Bueno, probablemente esos cuantos que no han sido tragados reconstituyan esa población de krill. Y en ese caso, también puede ser que los que sobrevivan no tienen nada que ver si nadan rápido o lento, porque ante el flujo que causa la apertura de la boca de la ballena, es nada lo que se puede mover un crustáceo. No tiene que ver con el color del crustáceo, no tiene que ver con ninguna característica biológica del crustáceo o su supervivencia. Va a ser aleatoria, ¿sí? Lo mismo que en el caso de un volcán que erupciona y que tapa toda una isla, es una cuestión de suerte. El que sobrevivió, que estaba a lo mejor justo en un lugar donde no llegaron masivamente los efectos de la erupción. ¿Se entiende, chicos? Es decir, que los cuellos de botellas tienen que haber sido eventos muy importantes, son eventos muy importantes que están causando evolución en las poblaciones, ¿sí? Y así podemos pensar en muchos ejemplos. Una epidemia que diezma a la población de niños, por ejemplo, ¿sí? Y la diezma y deja pocos individuos sobrevivientes. Vimos el ejemplo del tifón en la isla Pingelop, ¿se acuerdan? Ayer. Entonces, acá la reducción drástica no depende de la constitución genética de los individuos. Los que sobreviven, sobreviven por suerte, ¿sí? Y no por portar alguna característica en particular, ¿sí? Relativa al locus que yo estoy mirando, por supuesto.
Yo les dije que puedo ejercer selección en un locus y que esa fuerte selección en un locus, por ejemplo, una epidemia de sarampión en una población con pocos recursos, que mate numerosos niños. A lo mejor hay algunas constituciones genéticas que son más resistentes al sarampión. Entonces, para esa característica vamos a ver una fuerte presión selectiva, pero para montones de los otros 23.000 genes que tenemos los humanos, probablemente no tenga que ver con selección, sino que el cambio que pueda producirse va a tener más bien que ver con el cuello de botella. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, chicos? Entonces vamos a pasar esto porque ya lo vimos en la clase pasada, me había quedado sin redondear la idea de cuello de botella y de efecto fundador. Esto ya lo hemos visto. Y sí podemos pasar entonces ahora, bueno, acá estaba el ejemplo de los halconcitos de las Islas Mauricio. Podemos pasar ahora entonces a otro tema. Podemos entonces, perdón que se me fue la mano por apresurada, dijimos... Disculpe, profe. Sí. Una pregunta. Cuando usted habla de que por deriva o por selección hay un gen que se transmite a las generaciones siguientes con más frecuencia que otro y está asociado a otro que tal vez no tiene ninguna, o sea, la selección no ejerce ninguna presión sobre ese, pero es arrastrado por el gen con el que está asociado, pues si tiene presión selectiva. No necesariamente arrastrado en el sentido de que esté ligado, ¿no? No estoy diciendo que haya ligamiento. Puede haber ligamiento, pero yo estoy diciendo al azar. En el paquete de supervivientes quedó para este otro locus, que no tiene que ver con la supervivencia, unas frecuencias genotípicas que no son representativas de la población original. No necesariamente arrastrado en el sentido del ligamiento, ¿no? Claro, pero no se trataría de algún tipo de lastre, porque no sé, el concepto se me hace muy parecido. A ver, el lastre está relacionado a selección. Cuando yo estoy hablando de deriva, en este caso que estoy describiendo la deriva pura y limpia, ¿sí? Estoy pensando que esas características de deriva no tienen que ver necesariamente con la selección. Yo no he usado todavía el término, pero podemos pensar que la deriva está afectando a aquellos loci cuya variabilidad no es diferente en términos selectivos, es decir, lo que consideramos como mutaciones neutras. ¿Sí? Entonces, para esos loci genéticos, pero yo no quise incluir acá el concepto de neutra, porque vimos que si la población es pequeña, la deriva puede fijar incluso alelos que eran deleterios. ¿Se acuerdan que hicimos algunas simulaciones en el Populus? Sí. En esos casos sí es un lastre. Pero para que yo hable de lastre, tengo que asociar de algún modo con la selección. Puede ser que el flujo incorpore alelos que causan lastre, puede ser que la deriva aumente la frecuencia de alelos que causen lastre, pero para que causen lastre tienen que cambiar la eficacia biológica. ¿Sí? Sí. O sea que tu pregunta está muy bien hecha si suponemos que esas constituciones genéticas supervivientes a lo mejor son desventajosas en algún sentido. Pero no siempre va a ser así. Yo lo que quiero decir es, ¿a qué quiero llegar con esto? En que en el cuello de botella, los supervivientes no tienen que ver con la causa que causó la mortalidad brutal que produjo la reducción poblacional. A lo mejor están relacionados con otras características vinculadas a la supervivencia. Pero cuando yo hablo de cuello de botella, quiero decirles que hubo algo que redujo la población. Puede ser una catástrofe y ahí no hay valor selectivo que nos sirva. Pero también puede ser una presión selectiva muy fuerte que cause gran mortalidad. Entonces, para el locus asociado a los supervivientes hay selección.
Pero para otros loci, la reducción poblacional ha sido al azar para las distintas constituciones genéticas. Y por lo tanto, el cambio que podemos ver en esos otros loci es un cambio basado en la fuerza deriva genética. No sé si te lo expliqué mejor ahora. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros hemos hablado de poblaciones pequeñas, de reducciones drásticas, y hemos pensado en cada población puntualmente, ¿no es así? Entonces yo dije, bueno, quedó una población pequeñita. Ahora tenemos que pensar que muchas veces quedan muchas poblaciones pequeñitas y que mantienen algún grado de flujo entre ellos, ¿sí? Entre ellas, entre esas poblaciones. Cuando las poblaciones no están totalmente aisladas, esas subpoblaciones pueden mantener algún grado de flujo, pero mantenerse diferenciadas al mismo tiempo, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar del concepto de subdivisión poblacional. ¿A ustedes les parecerá que es natural que haya poblaciones subdivididas para distintas especies o que es un fenómeno raro? Los ambientes son ambientes continuos y grandes. Es súper común, profe. Es algo normal. Ajá. ¿Y se animan a pensar algún ejemplo donde estemos observando la subdivisión poblacional? Le puedo dar el ejemplo de los loros barranqueros. El que quiera. A ver, contá. Los loros barranqueros tienen, acá en Argentina, tienen una distribución desde acá, desde Parque Nacional Los Cardones hasta la costa de Chubut. Ajá. Pero en todo eso están, ¿cómo se llama? Agrupados en poblaciones grandes, inmensas, pero la población de acá de Parque Nacional Los Cardones no se conecta nunca con la población de Chubut, por ejemplo, o con la que está en Mendoza, ni tampoco con la que está en Ajá. Neuquén. Ajá. Y en Cafayate creo que también hay, ¿no es cierto? Son los Sí, mismos también. loritos, ¿no? Sí. Son poblaciones que están relativamente aisladas. A lo mejor, eventualmente, a través o en algún momento ha habido algún grado de flujo. Vos me estás ahí hablando de poblaciones totalmente aisladas. Pero podríamos pensar, ¿sí? También en que hay un aislamiento parcial. Un aislamiento parcial me está diciendo que el flujo génico que hay no es suficiente para mantener a las dos poblaciones como si fuera una sola. ¿Se entiende? Muy bien Sí, el profe. ejemplo. A ver otro ejemplo. Profe, ¿Sí? puede ser también que en la India, que están separadas por castas y que entre ellos no se pueden, son subdivisiones, subpoblaciones, en que entre ellos no se pueden cruzar, solamente entre cada casta nada más. Exactamente, se puede tomar un ejemplo. Ahí la causa del aislamiento es un factor cultural, ¿no es cierto? Claro. O podría pasar, imagínense, en una comunidad donde hay distintas religiones, las religiones son fuertes, que son fuentes de homogamia. ¿Saben lo que es la homogamia? ¿Homo qué quiere decir? Igual. Igual, digamos, Pareja. aunque no me lo digan exactamente, pero hace referencia a la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, en la homogamia, lo que ocurre es que las parejas reproductoras son parejas que comparten alguna característica en común. No hace falta que la característica sea biológica. Yo puedo ver homogamia, por ejemplo, en aquellas parejas donde las mujeres altas se unen con hombres altos con más frecuencia que lo harían si la unión fuese al azar. O donde individuos de un lugar se unen con otros del mismo lugar con más frecuencia que
si la unión fuese panmística, considerando el lugar de nacimiento de todos los individuos que habitan una región. Ahí hay una cuestión de homogamia de la región de nacimiento, ¿sí? No es raro ver esto, que por ejemplo, gente que migra de Salta a Buenos Aires, en Buenos Aires conoce a un salteño y se casa con un salteño. Digo, se casa, se une, como quieran llamarle a la relación. Sí, eso no es un fenómeno raro en la especie humana. Lo mismo pasa con las cuestiones religiosas. Son barreras a la reproducción entre individuos de distintas, con distintas apreciaciones sobre la forma de vida que están imponiendo las religiones. ¿No es así? O la lengua, es decir, la lengua que hablamos es un factor de unión y un factor de desunión con otros que hablan distinto, porque si no nos podemos comunicar es difícil que establezcamos una relación con alguien que no habla de igual forma que nosotros. Y así podríamos en humanos hablar de montones de cosas. Pero no solamente ocurre en los humanos, o esas preferencias ocurren también entre los animales y también yo diría que en las plantas es más difícil de verlo porque uno no lo ve como preferencia, ¿sí? Pero la homogamia es justamente la idea de que el emparejamiento entre iguales es superior al que yo esperaría si los emparejamientos fueran al azar. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces ese fenómeno de emparejamientos electivos, no quiero decir selectivo porque no necesariamente es selección natural, electivos, están generando que una gran población se comporte en términos reproductivos como subpoblaciones, que eventualmente sí hay individuos que se conectan con otros de otra población, de la subpoblación, aún habitando en la misma área geográfica. ¿No es así? El ejemplo de las castas está muy bien. Podemos ver otras clases de ejemplos, yo he mencionado la religión, pero hay muchos factores culturales, económicos, que en la población humana generan esa tendencia a la homogamia, mientras que hay otros factores que también favorecen muchas veces el flujo génico. Entonces, lo que tenemos es que las poblaciones grandes no son panmísticas. En general, cuando uno tiene una población grande, lo que está viendo es que hay algún grado de subdivisión poblacional. ¿Quiénes han hecho ecología? Yo sé que no todos, porque no es correlativa, aunque ha sido el deseo de ecología y el nuestro, que tuviesen algún grado de correlatividad, no importa el sentido, pero que pudiéramos usar esa información. A ver si en el próximo plan de estudio logramos que no se equivoquen y que salga bien esta parte. Y ustedes me tendrán que ayudar cuando les pidan opinión, de decir que es muy importante que ecología sea correlativa de evolución o viceversa, para poder profundizar más en algunas ideas. ¿Hay alguien que haya hecho ecología ya? Yo, profesor, ya la tengo finalizado. Bien, ¿y cuál sería el concepto en ecología que trabaja con esta idea de que las poblaciones grandes no se comportan como una única unidad, sino que en realidad está formada por una serie de demes que pueden colonizarse, pueden extinguirse y que entre ellos pueden tener algún grado de flujo génico, es decir, que no hay un aislamiento total? ¿Cuál es ese concepto? ¿Metapoblaciones, profesor? El concepto de metapoblación. Es decir, hay que pensar que las poblaciones grandes en realidad son gran cantidad de individuos, pero que en términos genéticos no son poblaciones mendelianas, no se reproducen en forma panmística, sino que hay grupos donde la probabilidad de unión dentro de individuos de esos grupos es más alta que con cualquier individuo de afuera del grupo. ¿No es así? Esa subdivisión poblacional tiene consecuencias evolutivas, ¿sí? Entonces, uno pensaría que una población grande tiene más dificultades para evolucionar. Y el que pudo ver esto fue Wright.
¿Se acuerdan que yo les hablé de la síntesis evolutiva en los años 30 y 40? Justamente Ray dice, la selección natural es una fuerza muy poderosa, y una fuerza muy poderosa sobre todo en poblaciones grandes. Él dice, lo que ocurre en la naturaleza es que hay poblaciones grandes, pero muchas veces esas poblaciones grandes no se comportan como comunidades reproductoras, sino que están subdivididas, y en esa subdivisión poblacional empieza a aparecer los efectos de la deriva, ¿sí? Entonces, en esa subdivisión poblacional estamos viendo dos cosas. Por un lado, la tendencia a que la deriva genere diferenciación entre las poblaciones. Cada población sufre sus propios procesos aleatorios y entonces las frecuencias varían al azar y se van diferenciando. Ahora, si esa subdivisión no es completa, no hay un aislamiento total, también hay flujo. Entonces, en estas poblaciones, nosotros estamos viendo la dinámica de flujo-deriva, flujo-deriva, flujo-deriva. La deriva aísla, el flujo que hace, el flujo homogeneiza, ¿sí? Entonces, es muy interesante analizar este fenómeno de diferenciación genética considerando las dos fuerzas. Vamos a considerar primero solo la deriva. ¿Qué pasa si esas poblaciones se van aislando o tienen algún grado de separación? Bueno, una de las cosas que vamos a ver es que si esas subpoblaciones son pequeñas, van a sufrir cada una de ellas deriva. Y si sufren deriva, lo que vamos a ver es que hay pérdida de heterocigosis dentro de cada población. ¿Sí? Puede haber pérdida dentro de cada población, pero aún si esa subpoblación es panmística y no hay pérdida de heterocigosis, la población total puede perder heterocigosis en este efecto de subdivisión. Es decir, yo puedo tener dos tipos de pérdida de heterocigosis. Al haber subdivisión, la población total tiene menos heterocigotos de los que tendría si fuera panmística. Y a su vez, cada subpoblación puede o no perder también heterocigosis en este proceso de deriva. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que aun cuando cada subpoblación fuese panmística y no pierde heterocigosis, la población grande sí lo va a hacer. ¿Sí? Imagínense, y me van a esperar un ratito porque voy a hacerles un dibujito ya que el PowerPoint no me deja dibujar acá. Es muy cómodo cuando el Power me permite dibujar en el mismo lugar, así no me tengo que ir a la pizarra. Bueno, si alguno de ustedes descubre la solución para este problema que tengo, que el problema tiene que ver con que no sé cómo no sé en qué circunstancias aparecen los dispositivos para poder escribir. Cuando lo sepa, voy a grabar a todas las presentaciones de la misma forma. La verdad que no le encuentro lógica con nada, salvo que haga algo distraída sin darme cuenta. Bueno, yo les decía que imagínense que esta es una población grande. Perdón. Acá tengo la gran población. Resulta que en esa gran población hay agrupaciones de individuos. Por ejemplo, porque acá hay zonas donde los recursos no están igualmente distribuidos. ¿Se entiende lo que quiero representar? Eventualmente puedo tener algo como esto. ¿Sí? Podría ser perfectamente la distribución de los loros barranqueros, podría ser la distribución de algarrobos, podría ser la distribución de muchísimas especies de plantas y animales que tienen este patrón. Entonces, toda esta gran población no es panmística. Acá los individuos de este núcleo tienden a parearse más
dentro con individuos del propio grupo que con uno de afuera. ¿No es así? Y lo mismo en cada uno de estos nucleamientos de individuos. Entonces, esta población se está comportando con deriva. Imaginemos que tengamos una población original que estaba formada, la voy a representar acá, homogéneamente por individuos panmíticas. Y por algún motivo ahora se generó esta fragmentación que yo he dibujado, que está acá. ¿Sí? Lo que vamos a ver que inicialmente todas las subpoblaciones, como habíamos visto en el modelo de Reich-Fischer, la población original había partido de una frecuencia P y Q. Bueno, si esto quiere dibujar. Y ahora cada población tiene su propia frecuencia alélica. ¿Por qué? Porque va sufriendo cada una de ellas estos procesos de deriva. Entonces, finalmente, yo, si voy y estudio esta población, tengo una frecuencia P' del alelo, voy a este y tengo P2', y así, cada una de ellas probablemente tenga frecuencias distintas. ¿Sí? Esto solamente como consecuencia de la deriva génica. Si yo analizara esta población, podríamos verla ahora en términos de genotipos. Por ejemplo, podría tener muchos individuos de este genotipo. Y tal vez algún heterocigoto. Y si voy a esta población, tal vez lo más común sean individuos de este otro tipo. Luego de la acción de la deriva, ¿no es así? Y tal vez algún heterocigoto. Y si voy a esta, lo mismo. Entonces es probable, la diferenciación tiene que ver con esto. Si fuesen panmíticas, fíjense que acá heterocigoto hay 1 en 5 y acá heterocigoto hay 1 en 4. Si fuese panmítica, si yo tomara todo esto como una única población, yo en la heterocigosis que observo es este y este, 2, sobre un total de 4 y acá 5 individuos sobre 9. Eso es lo que observo. ¿No es así? Ahora, si yo sacara las frecuencias alélicas global para A, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre, ¿cuántos individuos hay? 4 aquí, 5 acá, 9, es 8 sobre 18. La frecuencia alélica del alelo A. ¿Está bien hasta ahí? La frecuencia alélica de A' global, va a ser la diferencia, es decir, 10 sobre 18. Y entonces yo con esta frecuencia alélica podría calcular la heterocigosis esperada en la gran población como el producto 2PQ. ¿No es así? Voy a agrandar esto porque ya no tengo dónde escribir. 2 por 8 sobre 18 por 10 sobre 18. ¿Sí? Si hacemos este cálculo, déjenme, tengo la calculadora a mano. Si quieren, háganlo ustedes también. A mí me da que la heterocigosis que yo espero, si fuese una comunidad panmítica, es 0,49. ¿Sí? Mientras que la heterocigosis que observé eran 2 individuos sobre un total de 9. O sea, 0,22. ¿Está claro cómo la heterocigosis observada es menor que la esperada en la población total? Solo como consecuencia de que cada subpoblación se ha ido dividiendo. Si yo uniera estas dos poblaciones y permitiera que se reproduzcan panmíticamente, voy a tener esta heterocigosis. Sin embargo, la que hay con subdivisión es esta. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí. ¿No tienen preguntas? Así avanzo un poquito. Este fenómeno se conoce como efecto Wallum. Nunca me acuerdo si la H va acá o acá atrás, antes de la L o después de la L. ¿Sí? El efecto Wallum justamente consiste en, lo puedo definir de dos formas, la pérdida de heterocigosis por subdivisión o el incremento de la heterocigosis si dos poblaciones que están separadas se unen. ¿Sí? Puedo hablar de pérdida de heterocigosis debido a subdivisión. O podría hablar del incremento de la heterocigosis si hay unión reproductiva de subpoblaciones. ¿Sí? En el ejemplo que les di yo, hemos visto qué pasaba si yo las unía, pero perfectamente podría haber al revés. Si era una única población y ahora la subdivido, vamos a tener esa pérdida de heterocigosis. ¿Está? Entonces, fíjense que Wright lo que se propuso a ver cómo podía hacer para medir esos fenómenos, ¿sí? A esta forma en que él observó que las poblaciones se subdividían y que podía ocurrir de forma jerárquica. Por ejemplo, si esto es una región, tengo subpoblaciones adentro y a su vez la gran población puede tener varias regiones. Yo podría hacer distintos círculos que van haciendo agrupaciones menores, y esto es lo que se conoce como estructura poblacional o poblaciones estructuradas, ¿sí? Cuando yo hablo de estructura, estoy pensando en que no hay una única comunidad reproductiva, sino que hay subdivisiones y a veces adentro de las subdivisiones más subdivisiones, ¿sí? Como en este ejemplo. Ese concepto de estructura poblacional, Wright se propuso ver cómo podía medir la diferenciación entre las poblaciones, ¿sí? Y entonces, él dice, bueno, por ejemplo, si tengo toda una especie, puede haber grupos, esos grupos estar localizados en regiones geográficas y a su vez haber subpoblaciones adentro y adentro a lo mejor subpoblaciones más chiquititas. ¿Podría ocurrir esto en la naturaleza? Sí, es algo que nosotros vemos, por ejemplo, dentro de los parques Los Cardones, los loros barranqueros a lo mejor no forman una única población, sino que a lo mejor hay 2 o 3 que tienen sus zonas de nidificación en distintos sectores, ¿no es así? Entonces, a ver, William, ¿qué opinas vos? Que sabes más de los No, loros que sí, de yo. que, bueno, eso hace rato yo hablaba cuando las poblaciones del Parque Los Cardones lo hablaba como una unidad, pero cuando uno va y los observa están separados, así bien como si fueran unas pequeñas agrupaciones de no más de 5 Ajá. o 6 integrantes. Ajá, mira vos, incluso cuando yo vea toda una bandada hay grupos más chicos, pero además hay distintas zonas de nidificación en los cardones. Por lo que yo me acuerdo había una en el río Tintín, ¿no es cierto? Donde hay muchas cárcavas donde están los nidos de los loros. Es lo que me acuerdo, ¿no? Capaz estoy diciendo cualquier cosa. Pero también me parece que en Valle Encantado había zonas de nidificación. Sí, profe, sí, también por ahí. ¿Sí? Entonces uno podría mirar y ver que hay una estructuración, además de que toda la especie tiene una amplia distribución y hay regiones geográficas, dentro de las regiones hay otras subdivisiones, ¿sí? Bueno, lo mismo podríamos pensar si estudiamos las vicuñas, por ejemplo, que hay en la zona de la Puna, hay distintos, nunca me sale la palabra, no es rebaño. ¿Cómo se llaman los grupos de vicuñas? No es bandada, no es rebaño. Sí, rebaño es, ¿no? Al grupo, ¿cómo se lo llama? Me parece que sí es rebaño. Bueno,
Hay distintos grupos, perfectamente cuando uno va viajando, por ejemplo, en la zona de la Puna Salteña ve grupos de vicuñas que atraviesan un territorio y que tienen movilización y lugares dormideros y lugares de comer y de descanso específicos, y hay otros grupos que están en otros lugares y que eventualmente, por ejemplo, los machos jóvenes, yo les comentaba, creo que ayer o antes de ayer, en alguna de las clases anteriores, que se suelen ser expulsados del grupo, andan sueltos por ahí, después se unen en la edad reproductora a algún otro grupo. ¿No es así? En estos mecanismos que han evolucionado en la naturaleza evitando la endogamia. ¿Sí? Bueno, ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva, estamos viendo qué está pasando en términos de diferenciación poblacional. Bueno, vemos entonces que esa estructuración es un fenómeno común. ¿Cómo hacemos para medir la diferenciación poblacional? Bueno, si la heterocigosis es una medida que se ve fuertemente afectada por la separación de las poblaciones, entonces, dice Wright, puedo diseñar un conjunto de medidas que estén evaluando la pérdida de heterocigosis y que por lo tanto me estén indicando la deriva dentro de la población y la subdivisión en la población total. ¿Sí? Estas fórmulas que tenemos acá ya las hemos visto. Fíjense que la heterocigosis que observo en una población que es reducida es una pérdida de la heterocigosis o es menos que la heterocigosis esperada porque hay una fracción de individuos F que son consanguíneos. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Bueno, puedo reemplazar estas medidas y medir este F que me podría estar diciendo, ya lo vimos antes, cuál es la intensidad de la deriva, ¿sí?, en una subpoblación. Pero si lo mido para la población grande, también me va a estar indicando la medida de pérdida de heterocigosis por subdivisión. ¿No es así? Entonces tengo, por un lado, volvamos a la pizarrita, por un lado tengo la población total. Imagínense que está subdividida. Está subdividida en demes pequeños. Entonces, por un lado, respecto a la población total, hay una pérdida de heterocigosis. Por subdivisión. Ay, no me deje escribir. Bueno, voy a tener que bajar. Me olvido que cerca de estos logos no se puede escribir. Entonces, en la población total, la heterocigosis que yo espero, ¿sí? Voy a ponerle esperada, es mayor que la heterocigosis en la población total que observo. Cuando hablo de población total es mirar los individuos olvidándome que están formando subpoblaciones distintas. Entonces, si yo fuera una población a ciegas, desconozco estos núcleos o estos agrupamientos reproductivos. Voy a la población y muestreo los individuos. Yo veo que hay áreas que están más separadas que otras, pero no sé si los individuos se mueven libremente de un lado a otro, y veo que la heterocigosis en esta población total observada es menor que la esperada, tengo que sospechar que hay subdivisión. ¿No es así? Y a esto lo hemos llamado efecto Wallman. Creo que es así. A ver. En un ratito confirmo cómo es la escritura correcta. Discúlpenme, siempre me confundo. Y siempre digo, ya no me voy a confundir más.
Y no hay caso, che, vuelvo a olvidarme. Y ahora miro cada una de estas poblaciones. Si son poblaciones pequeñas, ¿qué puede pasar? Que la heterocigosis observada sea menor que la esperada. ¿Por qué? Porque deriva y puede haber endogamia porque algunos individuos tengan comportamiento consanguíneo. En realidad, uno podría decir que es muy probable que sean parientes entre sí estos núcleos, los individuos. Cerca o lejos en el tiempo tienen ancestros en común y eso ya lo hemos visto antes. Entonces yo acá puedo ver la deriva en la subpoblación y la pérdida de heterocigosis en la subpoblación. Bueno, ¿qué hizo Wright? Wright, entonces, planteó medir a través de índices F estos efectos, ¿sí? Y así, fíjense que él habla de los índices de fijación que miden la reducción de heterocigosis esperada con apareamiento al azar a cualquier nivel de la jerarquía poblacional. Lo puedo medir donde quieran, puedo medir aquí, aquí o aquí. Yo voy a tomar por cuestiones de simplificación solamente dos niveles, el de la subpoblación y el de la población total, sin considerar la región, por ejemplo. Pero se puede hacer perfectamente. Entonces, fíjense que acá lo tenemos dibujado, esos estadísticos F son indicadores de la subdivisión y de la deriva. Entonces, fíjense que lo que están estimando es la proporción de diversidad genética en la población total y en las subpoblaciones, ¿sí? O como consecuencia de la subdivisión de las poblaciones, pero también como consecuencia de las diferencias entre los individuos, ¿sí? Entonces, esta representación que ustedes tienen, la podemos ver a través de estos índices. Índice FIS, índice FST, índice FIT. Hay dos de estos índices que ya sin querer hemos ido incorporando el concepto. Tenemos, por ejemplo, el índice FIS es un coeficiente de inbreeding o de endogamia, el que mide la pérdida de heterocigosis en cada una de las subpoblaciones. Así que yo acá voy a calcular un FIS, acá, lo dibujemos acá, acá para esta población tengo un FIS, acá para esta población tengo otro FIS, y acá para esta otra población otro. ¿Qué quiere decir FIS? Bueno, es un índice de fijación F que mide la pérdida de heterocigosis en cada subpoblación, ¿sí? O dicho de otra forma, cómo contribuyen a la diversidad de esta subpoblación los individuos de esa subpoblación. ¿Se entiende? Por eso es IS. I de individuo, ¿sí? Y S de subpoblación. ¿Cómo contribuyen a la diversidad de esta población los individuos? Y entonces yo puedo calcular, lo vamos a poner de este lado, aunque después también lo tienen acá, pero para poder usar este espacio amplio, ¿cómo calcularía IFS? Bueno, dijimos que eran las pérdidas de heterocigosis. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La heterocigosis que espero en la subpoblación menos la heterocigosis que observo en la subpoblación. La que observo está dada por la información de los individuos, ¿no es así? Es el I. Sobre lo que espero en la población. Es una proporción de pérdida de heterocigosis. Ese FIS en realidad me va a estar diciendo cuál es el nivel de endogamia de cada subpoblación. Entonces, si yo tengo 10 subpoblaciones, hay 10 10 FIS para cada locus. Esto es para un locus. ¿Sí? Ahora dice Wright, bueno, yo puedo hacer lo mismo en la gran población. Yo no sé que está subdividida, voy muestreo y puedo calcular un F y T. ¿Qué sería? La heterocigosis que espero en la población total,
si no hubo subdivisión, si se comportara como una única comunidad panmíctica, menos lo que yo observo. ¿Qué es lo que observo? Y bueno, la que sale de mirar y estudiar los individuos de esta población. Sobre HT. Una regla mnemotécnica para acordarte de eso, para acordarnos cómo hacer esta división, porque esto sí lo tienen que saber, es que si el F es IS, el primer H es S, el segundo I, se invierte. El F es IT, lo primero va T y el segundo H es I. ¿Se entiende, chicos? Y él llega un poquito más allá y tal vez sea el índice más importante. Él puede decir que podemos calcular la diferenciación entre cada par de poblaciones a través de un FST. Cada par de poblaciones tenemos una medida que mide el grado de diferenciación. ¿Sí? ¿Y cómo se calculará FST siguiendo la misma lógica que les dije yo arriba? Es HT menos HS sobre HT, siguiendo esa lógica de que primero va el H con el T y después el S. ¿Qué es el HT acá? Bueno, la heterocigosis total esperada si estas dos poblaciones no estuvieran separadas. ¿Y qué es HS? El promedio de la heterocigosis esperada en esta población y el promediada con la de esta. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos tres indicadores importantísimos. Voy a reducir la pizarra y entonces vemos acá lo que yo les acabo de deducir allá. La relación que hay entre FIT y FIS está dada por estas diferencias. 1 menos FIT es igual a 1 menos FIS por 1 menos FST. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Les digo que la genética de poblaciones actuales, uno de los elementos que más utiliza para aplicaciones con diversos sentidos es estimar los índices F de Wright. Ney propuso unos índices equivalentes, pero en estos momentos los que más se utilizan son los de Wright. Hay montones de publicaciones cuyo objetivo es justamente evaluar la diferenciación poblacional, fundamentalmente los FST. ¿Sí? Profe, Sí. ¿en qué información me brinda el 1 menos el FIT en la fórmula esa en la anterior? Bueno, a ver, pensemos. Volvamos acá. Yo decía que 1 menos FIT, ¿qué era FIT? FIT me mide, podríamos decir, la endogamia en la población total, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿qué será 1 menos FIT? La fracción no endogámica. ¿Sí? Ah, sí. Lo mismo podría decir para cada uno de estos índices. Lo importante es que lo que quiere decir Wright es que la fracción no endogámica está dada por el producto de la no endogamia en las subpoblaciones y de la no diferenciación entre subpoblaciones. ¿Se entiende? No, ahí me perdí, en Mirá, lo del producto. ahí está. Lo que queda de no endogamia en la población, ¿sí? Es el producto de la panmixis que hay en o la no endogamia dentro de las subpoblaciones, ¿sí? Por la no diferenciación entre poblaciones. Esto es diferenciación, esto es endogamia dentro de la subpoblación. ¿Está? Entonces, Sí, profe, sería mucho mejor tener una relación directa. ¿Cómo se relaciona FIT con FIS y FST? Pero en realidad matemáticamente la relación está dada mejor si tenemos en cuenta la diferencia. Es una cuestión de un modelo más simple expresado de esta forma. ¿Sí? Yo podría despejar acá FIT, ¿sí?
y entonces me quedaría que F y T es 1 menos este producto, ¿sí? Lo importante acá es de saber que el F y T es la consecuencia de dos cosas. Primero, de que las poblaciones se diferencian, pero a su vez de que cada subpoblación pierde heterocigosis por endogamia al interior, ¿sí? Entonces, ahí tienen las definiciones. ¿Quién quiere leer así yo me callo un ratito? ¿Qué representan F? ¿Se acuerdan que hemos visto que endogamia y consanguinidad la definíamos como la probabilidad de extraer dos alelos al azar y que sean idénticos por descendencia? Bueno, usemos la misma expresión ahora para describir los F. ¿Quién quiere leer cada uno de estos F? A ver, dice, F y S es la probabilidad de identidad por estado de dos genes tomados al azar de una subpoblación, local DEME. ¿Se entiende lo que ya vimos? Pero ahora mirando solamente cada subpoblación, ¿sí? Ahora sigamos. F y T es la probabilidad de identidad por estado de dos genes tomados al azar de la población total. Bien. Y FST es la probabilidad de identidad por estado de dos genes tomados al azar de dos DEMES, que pueden estar diferenciados. Bien, les voy a dibujar aquí eso que escribí a la izquierda. Profe, ¿a qué refiere con identidad por estado? Acuérdense que nosotros hemos visto identidad por descendencia, ¿sí? Yo les comenté que en las poblaciones naturales uno no puede saber si el alelo, a ver, ¿de qué grupo sanguíneo sos vos, William? AB. AB. No puedo hacer la comparación conmigo porque yo soy 0. ¿Y sos positivo o negativo? Positivo. Bien, yo también soy positiva. Entonces yo te podría decir que tu RH positivo, supongamos que los dos fuéramos homocigotos, o no importa, que los dos seguro tenemos un alelo positivo, ¿no es cierto? ¿Yo Sí. puedo asegurar que tenemos un ancestro común cerca, vos y yo? No. No, entonces seguro que tenemos un ancestro común. Podemos irnos a Eva mitocondrial o a una bacteria, a una arquea, qué sé yo, ¿no es así? Ahora, tenemos un ancestro común en algún lado, pero la genética de poblaciones no le interesa buscar un ancestro, un ancestro que explique la identidad 200.000 generaciones atrás. Estamos buscando proximidades. Entonces yo puedo decir que tu RH positivo es una identidad de estado con mi RH positivo. Está el alelo en el mismo estado, seguro que hay un ancestro en algún lado, pero como no es reciente, me voy a conformar con mirar esa identidad de estado. Entonces, cuando uno estudia las poblaciones, desconoce los parentescos de los individuos, considera que la identidad en estado en algún punto refleja identidad de ancestro. ¿Se entiende? Entonces, Sí, en una población que es pequeña, si yo encuentro dos individuos que tienen el grupo sanguíneo B, pienso, y esa población está cerrada hace un tiempo, no tiene que ver con migrantes, pienso que es probable que en algún punto tengan un ancestro en común. Entonces, basada en ese concepto, como no conocemos las identidades por descendencia, usamos la identidad en estado para remitirnos a evaluar la endogamia en las poblaciones, ¿sí? Entonces, no sé si te respondí claramente, William. Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense, ya me olvidé que quería hacer yo, pero bueno, vamos a tratar de hacer memoria. Quería graficarnos lo que está escrito a la izquierda. Bien. Esta es la población total, ¿sí? Y esa población es diploide. Voy a tratar, me metí en camisa de 11 varas a hacer este dibujito. Y entonces, ahí estáis representando heterocigotos, ¿sí?
¿Se ven más o menos cuál es la idea? Tenemos homocigotos, heterocigotos y otros homocigotos. Entonces, si estos individuos forman gametas, o sospecho que van a formar gametas, es decir, si yo saco al azar un gen y otro gen, supónganse que esto fue al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean así o los dos sean así? Eso es lo que me está midiendo el F y T. Entonces, en una población global, la probabilidad de que dos alelos sean idénticos por descendencia, ¿sí? La voy a medir a través de la identidad de estado, ¿sí? Ahora, si yo miro el F y T, sería medir una de estas subpoblaciones y entonces medir lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo sacara dos gametas al azar producidas por esta población, o dos alelos si quieren directamente, sean idénticos por descendencia? ¿Y qué me mide el FST? Bueno, me mide cuál es la probabilidad que yo saque al azar un gen de acá y un gen de acá y que sean idénticos por descendencia. ¿Se entiende? Por descendencia, perdón, por estado. Descendencia de estado, suponiendo que esa descendencia en estado para una población está muy vinculada a la identidad por descendencia. ¿Se entendió? Hay mucho silencio, parece que tengo un solo alumno acá y alguien más y alguna de las chicas que leyó. ¿No hay ninguna pregunta para hacer? Bueno, me quedan 2 minutos para terminar con esto y tal vez me voy a tomar más de 2 minutos, 5, para mostrarles un ejemplo. Fíjense que los valores de F y S van desde -1 hasta 1. Cuando hay -1 implica que el comportamiento de la población no es panmíctico y hay mayor tendencia a evitar los apareamientos cosanguíneos, ¿sí? O sea que hay exogamia. 1 quiere decir que hay endogamia total. -1 exogamia total, quiere decir que no hay posibilidad de que los individuos se apareen con otros iguales. Y F y S1 sería la endogamia máxima, que sería que solo los individuos dejan descendientes con sus propias células, óvulo y espermatozoide propio, óvulo y polen propio, ¿sí? Generalmente los valores en las poblaciones no llegan a 1 ni -1, sino que están en valores en este rango. Estoy acá mostrando los extremos. 0 implica panmixis. En el caso de FST va de 0 a 1. 0 corresponde a panmixia, es decir, no hay diferenciación, y 1 implica tal diferenciación que cada una de las poblaciones fijó un alelo distinto, ¿sí? Y en el FIT combina los efectos de estas dos circunstancias, va desde -1 a 1, ¿sí? Y entonces, -1 implicará que hay exogamia, y es más, tal vez esa población esté recibiendo individuos desde otra población externa. Y 1 implica que hay alta diferenciación y a su vez alta endogamia en cada una de las poblaciones. Insisto, estos valores pocas veces toman los valores extremos de 1, que nos interesa esto como un rango teórico, ¿sí? Y fíjense, este es un ejemplo chiquitito para calcular los F. Vamos a calcular el FST. El FIS ya lo hemos visto en clases anteriores, y el FIT lo mismo que el FIS, pero ahora mirando la población grande. Nos centremos en el FST. Fíjense que yo decía que para calcular FST necesitaba HT y HS. ¿Cómo calculo HT? Bueno, como es la heterocigosis esperada en la población total, la voy a calcular
con los valores del equilibrio. Y para las frecuencias alélicas voy a usar las frecuencias medias de los alelos. Es decir, voy a sacar el promedio de P en la población 1 y de P en la población 2. En este caso, acá están los valores de P y de Q, ¿sí? Y entonces podemos sacar el HT como el producto de 2P media por Q media. Si saco P media, está aquí, y Q media está aquí. ¿Está claro? Ahí tenemos HT, que vale 0,466. Ahora, ¿cuánto vale HS? Tengo dos HS, el de la población 1, que es lo esperado en la población 1, o sea, 2 por P por Q, más el esperado en la población 2, que es 2 por P por Q de la población 2, y como HS es un promedio, hay dos subpoblaciones, lo divido por 2. HS vale 0,437. ¿Cuánto vale FCT? Bueno, reemplazando los valores, FCT indica 0,063. ¿Qué quiere decir esto? Que 6,3% de la variación genética es explicada por diferencias entre las poblaciones. ¿Sí? Dicho de otra forma, si yo uniera las dos poblaciones, incrementaría la heterocigosis en un 6,3%. ¿Se entiende? Bueno, llegamos hasta acá porque ya me he pasado. Los que quieran quedarse, podemos ver si quieren cómo calculo el FIS para esta población. Pero eso ya lo hemos visto antes, cuando hemos visto endogamia, ¿se acuerdan? A ver, vamos a achicar esto, así tengo las dos cosas. Veamos el FIS para la población 1. A ver, ¿quién de ustedes me dicta qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se calculaba esto? Como H, ¿qué reglita les di? Primero este y después este. S. Muy bien. Menos. HI. Muy bien. Sobre. Total sería. Sobre la S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es HS acá? Es la heterocigosis esperada en la subpoblación. ¿Cómo calculo HS? Ya sabemos, si es esperada, bajo equilibrio, 2 por P por Q. Lo hagamos para la población 1. 2 por 0,5 por 0,5, ¿no es así? Esto me da 0,5. Esa es la heterocigosis esperada. ¿Y cuál es la observada en la subpoblación 1? 20 sobre 40, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto me va a dar F? 20 sobre 40 es 0,5 también. 0,5. ¿Cuánto les da esto? 0. 0. ¿Esta población tiene endogamia? No. No. Esta No población, para la población 1, es panmíctica. ¿Está? Y hagamos el HT, ahora el IT. Hago rápido porque ustedes ya me estoy pasando y yo también tengo que hacer otra actividad. Tengo que ir a la universidad ahora. HT menos HI sobre HT. El HT en la población total es los observados en la población total. Si las dos poblaciones tenían igual tamaño, yo sumo los heterocigotos, tengo 30 sobre un total de 80 individuos. ¿No es así? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Sí. Perdón, ese es el H. Ese es el HI. Es el observado. ¿Y cuál es el HT en la población total? Dijimos que era 2 por P medio por Q medio, ¿no es así?
El P medio lo tenemos acá. El HT para la población total es 2 por 0,63 por 0,37. Lo habíamos calculado hace un rato, es Y ahí 0,6. está, es 0,46. Estoy escribiendo rápido para... Ahí está. Ahí sacarían el HT de esta población. Una consideración. Fíjense que el HT que yo calculé acá coincide con el HT que calculé acá. Coincide porque son dos subpoblaciones. Si hubiera habido 3 subpoblaciones, no serían iguales, porque yo tendría que sacar para este HT el promedio de la frecuencia alélica de las 3 subpoblaciones, mientras que el FST se calcula para pares de poblaciones, entre la población 1 y 2, entre la población 2 y 3 y entre la 1 y 3. ¿Se entiende? Si tengo 3 subpoblaciones, acá hay un FST entre 1 y 2. Acá hay otro FST entre 2 y 3. Y acá hay otro FST entre 1 y 3. ¿Se entiende? Así que en este ejemplo coincide porque toda la población está formada por 2 subpoblaciones. Pero si yo trabajo con más de 2, este HT no va a ser exactamente igual al HT que calcule yo para cada par de poblaciones. ¿Sí? Ya pueden hacer todo el práctico que está subido. Háganlo y en todo caso el jueves en la clase me hacen consultas. Podemos hacer alguno de esos ejercicios en la clase, tomar lo que ustedes prefieren. Yo voy a dejarme llevar por la voluntad de ustedes, de decir, profesora, resolvamos este y este. No vamos a hacer todo el práctico porque es lindo que ustedes también hagan las cosas, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, elegimos 2 ejercicios y los hacemos, salvo que haya demasiadas preguntas y que tengamos que avanzar sobre otros ejercicios. ¿Está bien? Los veo entonces en la próxima clase. No, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hagan el práctico, ¿no? Acuérdense de finalizar la grabación, profe. Ay, gracias. No sé, que estoy finalizando llamada que nunca hice. Ahora sí.